En este vídeo vamos a continuar con el módulo de Red Team y en este caso vamos a ver cómo podríamos identificar aplicaciones que se encontrarán en preproducción. ¿Vale? Recordemos que si estamos desarrollando un ejercicio Red Team, nuestro objetivo va a ser identificar un único vector de acceso, un único vector de, digamos, una vulnerabilidad que realmente nos permita acceder a la red interna. No vamos a buscar muchas vulnerabilidades, solo vamos a buscar eso. Entonces, para poder desarrollar ese tipo de pruebas, necesitamos que la enumeración sea completa, es decir, necesitamos todo lo que serían los rangos de red, dominios y subdominios, ¿vale? Con el objetivo de que cuantos más tengamos, mayor será el alcance y, por lo tanto, mayor será el número de activos sobre los cuales podremos realizar pruebas. Bien, en ejercicios Red Team y también por experiencia, digamos que las organizaciones en muchas ocasiones tienden a publicar aplicaciones, ¿vale?, cuando todavía están en preproducción. ¿Por qué hacen esto y cómo lo hacen? Bien, voy a ir comentándoslo mientras vemos una serie de servicios. Por ejemplo, ¿vale? Vamos a utilizar una aplicación que se llama CertSH, que nos va a permitir identificar subdominios. Pero antes vamos a ver qué hace exactamente. CertSH es un proyecto que recorre todo Internet, igual que harían Google, Shodan o aplicaciones similares, pero en este caso lo único que va a buscar es servicios que utilizan certificado y va a guardar el certificado, ¿vale? Y lo que nos va a permitir es hacer búsquedas por el certificado. Por lo tanto, si yo pongo esto, le estoy indicando que quiero cualquier subdominio de udemy.com. Vale, le doy a Search. Y esto nos va a mostrar, si os fijáis, una gran cantidad de subdominios. En muchos casos están repetidos, ¿vale? No hay problema. Bien, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Cuando estemos haciendo el proceso de numeración durante un ejercicio de Red Team, deberemos registrar, deberemos guardarnos todos estos subdominios. Pero, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que, por ejemplo, imaginaos este subdominio, vamos a hacer una pequeña prueba. Si hacemos un NSLOOKUP, ¿vale?, para ver cuál es la dirección IP, pues bueno, si os fijáis en este caso, sí que nos resuelve, ¿vale? Nos está resolviendo. Por lo tanto, eso está bien. Eso significa que la gente de Udemy ha publicado este subdominio, ¿vale? ¿Por qué? Porque tendrá una aplicación. No, hasta ahí todo normal. ¿Qué puede ocurrir a veces? Y además no es tan raro que nos encontremos. Puede ocurrir que CertSH, escaneando Internet, haya llegado a una dirección IP que tiene un certificado, ¿vale? Porque CertSH escanea por dirección IP. Ha llegado a una dirección IP que tiene un certificado. Imaginaros que es este, ¿vale? Pero en ese caso, digamos que el certificado está a este nombre. Pero si hiciéramos la resolución con ese certificado, o sea, con este dominio, ¿vale? Imaginaos que esto no es así, sino que no nos sale nada. Si hiciéramos la resolución de este dominio y no nos sale nada, lo que significa es que en algún sitio de Internet hay una dirección IP que tiene el certificado a nombre de este dominio. Pero si no nos está resolviendo, significa que la gente de Udemy no ha creado el registro DNS todavía de este dominio. ¿Vale? Igual aquí, a ver, en el supuesto de que esto no fuera lo que nos ha devuelto, ¿vale? Imaginamos que no nos ha devuelto nada. Esa sería la situación. Eso implica que Udemy, seguramente, una de dos, o es un dominio que utilizaba antes y lo ha quitado, ¿vale? Y por lo tanto no se puede llegar a él, digamos, no se puede hacer una resolución DNS. O lo contrario, es que Udemy va a poner en esa IP y en ese puerto de cara a futuro esa aplicación, ¿vale? Ese dominio lo va a redirigir a esa IP y por lo tanto ya ha definido cuál va a ser el certificado que va a ir en ese servicio. O lo otro que acabamos de comentar, que es lo contrario. Entonces, si fuera este segundo caso, si fuera el caso en el que Udemy ha metido el registro, pero todavía no ha creado el servicio, o sea, digamos, el registro DNS, eso implica que es una aplicación en preproducción, es decir, es una aplicación que puede estar accesible, pero el problema es que no sabríamos cómo llegar a ello, ¿vale? Vamos a ver si encontramos alguno. Podemos intentar... Sí, en este caso lo ha identificado. Esto no recomendaría hacerlo a mano, ¿vale? Porque vais a tardar un rato, pero bueno. Bueno, imaginaros, ¿vale?, que cualquiera de estos, este mismo, por ejemplo, ¿vale?, este mismo no resolviera. Como os comentaba, eso implicaría que si no resuelve, no sabemos cuál es la dirección IP. Entonces, podemos saber que de cara a futuro Udemy va a poner una,
digamos, una aplicación en producción, pero ahora mismo la tiene en preproducción. Lo que querríamos sería sacar cuál es la dirección IP para poder hacer pruebas con esa aplicación en preproducción. ¿Cómo hacemos eso? Si este dominio no resolviera, ¿vale? Lo que podemos hacer, como aquí no nos da la dirección IP, sería irnos a Censys y buscar por ese dominio. ¿Por qué? Porque Censys también sigue el mismo, digamos, concepto. Censys va escaneando todo Internet y se va quedando con la dirección IP y con el certificado. Entonces, aquellas de CertSH que no hayan resuelto, yo recomendaría buscarlas en Censys y quedaros con cuál es la dirección IP, ¿vale? ¿Por qué? Porque si ya tenéis la relación de el dominio en preproducción y la dirección IP, solo tendríais que modificar vuestro archivo etchost, ¿vale? Meter aquí la dirección que habéis identificado y poner aquí el dominio que habéis identificado. Si hicierais eso y consultarais el dominio, directamente vuestro equipo va a coger esa información que lo habéis metido y podréis acceder a la aplicación que está en preproducción o, en su defecto, a la aplicación que ya han querido quitar, pero sigue pública. Es decir, si nosotros pusiéramos el dominio no llegaríamos en ningún caso, pero con esto sí que llegaríamos. Entonces podemos encontrarnos o páginas muy antiguas o páginas muy modernas que están en preproducción. ¿Vale? Entonces os recomiendo hacer este proceso con aquellos dominios, como hemos dicho, que no resuelvan CertSH, o sea que no lo resolváis con la información que os ha dado CertSH, porque realmente puede aportaros aplicaciones vulnerables, ¿vale? Es la realidad. Así que nada, con esto termina este vídeo. Sé que es un poquito lío, es un concepto un poco raro, ¿vale? Pero así a alto nivel, que os quedéis con que CertSH, lo que no resuelva de CertSH, ¿vale? Lo que no lográis resolver por DNS por CertSH, os vais a Censys y en Censys lo buscáis. De ahí sacáis la IP y ahí ya verificáis si esa IP tiene o no el dominio el dominio antiguo o el dominio en preproducción. Y si fuera así, pues le dais caña porque seguramente sea una aplicación que no tiene las mismas medidas de seguridad que las normales que tiene desplegadas, ¿vale? Y tampoco el mismo control. Así que nada, si tenéis cualquier duda, escribidme al correo y nos vemos en el siguiente vídeo.